Ya, vamos a ver esta diapositiva, la llamo tanque elevado y tanque cisterna a continuación, ya que hemos visto ya en la introducción, en el primer capítulo y también parte de las tuberías a presión, hemos visto lo que son tanques y también en cosecha de agua de lluvia, hemos visto conceptos de tanques, tipos de tanques, ¿sí? ¿Para qué son los tanques? Pero estaba enfocado más al tema del tanque cisterna, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito las diferencias entre el tanque elevado y tanque cisterna, ya que obviamente eso también lo van a ver en su vida profesional. ¿Sí? En el tema de edificaciones también se presentan esos dos tipos de tanques, ya que el sistema hidroneumático, si bien es el sistema que yo les estoy enseñando, el sistema indirecto tipo C, ese espero que ustedes lo implementen cuando ya estén saliendo o ejerciendo como arquitectos. Pero normalmente también se presenta esto, que tengamos tanques elevados. Ya, entonces tenemos que saber las diferencias y cómo funcionan. Entonces aquí, como verán en la imagen, tenemos lo que es un tanque elevado, que su sigla es TE. Vemos aquí una vivienda que puede estar en un sector rural y tiene un tanquecito, ¿sí? Tiene una columna, una losita que sostiene su tanquecito de plástico y ahí lo tiene, ¿sí? Como está en la imagen. Los tanques elevados, ¿sí? Este tipo de estanques o tanques, ¿sí? Se encuentran por encima del nivel de la edificación, por eso son elevados, ¿sí? Por eso tienen esa denominación. Y lo ideal es que tengan un soporte estructural, ¿ya? Y este soporte estructural tiene que ser columnas, pilotes o lo que denominamos paredes que sean portantes. Desempeñan un rol importante en el sistema de distribución del agua domiciliaria, ya que es común ver eso en el área rural y también en el sector urbano, ya que es lo común que se construye y lo que sugiere el albañil cuando no tiene asesoramiento técnico, ¿sí? Ustedes construyen 2 plantas, 3 plantas, normalmente el albañil sugiere, dice, hay que hacer un tanque elevado, ya que el tanque elevado es el que le va a dar presión, ¿sí? Entonces eso lo tienen en su cabeza y normalmente la gente que construye directamente se hace asesorar por un albañil y directamente construyen tanques elevados, ¿sí? Pero la idea no es tan así, ¿ya? Entonces sí desempeña un rol muy importante, ¿sí? Y en el funcionamiento del sistema hidráulico de una edificación, de una vivienda, de un edificio, ¿sí? Ya que es uno de los elementos más importantes y como hemos visto ya en la teoría, el sistema que utiliza el tanque elevado es el sistema indirecto tipo A, que de manera directa conecta y eleva el agua desde el medidor hacia un tanque elevado. Y también tenemos el sistema indirecto tipo B, que es el que se conecta hacia un tanque cisterna y del tanque cisterna se eleva mediante bombas hacia un tanque elevado. Ese es el sistema indirecto B. En ambos sistemas, en el A y en el B, se utiliza un tanque elevado, ¿sí? Y la función de este tanque elevado es la de compensar y mantener las presiones de servicio, ¿sí? Esta partecita de aquí es importante. Entonces la función principal de un tanque elevado es compensar y mantener las presiones de servicio, ¿sí? A diferencia de lo que nosotros y yo les he tratado de enseñar, que es el sistema hidroneumático, el sistema hidroneumático no solo compensa y mantiene, sino que esa compensación es al mínimo, en el que la variación de presiones no se notan. En cambio, en un tanque elevado sí, ya que los pisos más altos, los más cercanos al tanque elevado, son los que tienen menos presión y los pisos más abajo son los que tienen mayor presión. ¿Por qué? Porque tienen la diferencia geométrica de altura, ¿ya? En cambio, en el sistema hidroneumático, el que les he enseñado, no.
todos los departamentos, todos los pisos, sea el piso de abajo o el más cercano al techo, tienen la misma presión, la misma máxima presión, ¿sí? Pero el tanque elevado, como verán, sirve para compensar y mantener esas presiones de servicio, ¿sí? No las máximas. La ubicación de este tanque elevado. El tanque elevado normalmente lo colocamos por encima de nuestra cubierta, de nuestro techo, ¿sí? Este techo puede ser de 2 aguas, de 3, qué sé yo, puede ser de losa, terminado en losa, ¿sí? Una losa transitable o no transitable, pero tenemos que colocarlo por encima, ¿sí? ¿Y por qué lo colocamos por encima? ¿Por qué? Porque esa es la diferencia geométrica que nos va a compensar la presión y nos va a dar en el departamento, en el último departamento en el que tengamos, en nuestro edificio, en nuestra vivienda, va a darnos esa diferencia de altura y esa es la que nos va a dar la presión, ¿sí? Si nosotros lo hacemos muy cercano al techo, entonces la presión va a ser mínima, ¿sí? Va a haber bajones, ¿sí? Y ustedes lo deben notar, ¿sí? En sus viviendas, aquellos que tienen tanque elevado, normalmente tiene presión, ¿sí? Pero cuando se utilizan simultáneamente varios artefactos, ¿sí? La presión baja, se nota esos bajones. Y en el caso de que alguien esté utilizando la ducha y estén utilizando otros artefactos en otros lugares, se siente y puede ser fatal el tema de esos bajones, ya que se siente, digamos, si uno está duchando, puede sentir que el agua calienta de manera abrupta. Ahora, como les decía, el tanque tiene que ser por encima de lo que es la cubierta y lo ideal es que tengamos que definirlo en función a nuestros ambientes húmedos. Aquí tenemos en círculo verde una planta en el que estoy marcando lo que es un ambiente húmedo, una cocina, y abajo tenemos 2 baños, ¿sí? Entonces la idea que coloquemos sería en la parte intermedia, en el centro de ambos ambientes, pero en el techo lo que es nuestro tanque elevado, ¿sí? Obviamente eso sería en función a los ambientes húmedos, pero también estamos supeditados a la estructura de nuestra edificación. Nosotros tenemos que ubicarlo y tiene que ser soportada bajo estructuras de soporte, ¿sí? Tenemos que ver de que tenga columnas ese sector donde vamos a ubicar nuestro tanque, y obviamente esas columnas, si es que nuestro tanque no es pequeño y va a crecer, entonces tenemos que generar una losa, ¿sí? Entonces si generamos una losa, vamos a tener que tener por lo menos 4 columnas que nos van a soportar la losa, ¿sí? Ahora, en una edificación, en un edificio más alto, ¿sí? Normalmente tenemos lo que es aquí el sector de la escalera, ¿sí? O el cajón de los ascensores, ¿sí? Entonces, ese lugar es ideal, ya que estructuralmente es como la columna vertebral de nuestro edificio. Entonces es ideal que sobre eso, sobre la columna o sobre el cajón de los ascensores, se coloque los tanques elevados, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a soportar. Entonces necesitamos una estructura que se soporte, ¿sí? Entonces es ideal ahí. Continuando, vemos que en la cubierta vamos a tener obviamente varios lugares donde vamos a definir. Por ejemplo, si definimos que va a estar por encima de nuestro cajón de ascensores y escalera principal de distribución de nuestros departamentos en edificios, lo vamos a colocar en la cubierta, en ese lugar, y de ahí vamos a tener que sacar los ramales, ¿sí? De distribución para nuestras montantes, ¿sí? A diferentes ambientes húmedos. Entonces más o menos también va a coincidir con que sea el lugar más cercano o céntrico de nuestros ambientes húmedos, ¿ya?
Ahora, volviendo a la anterior, también tenemos que definir esta altura, la altura en la que tenemos que elevar nuestro tanque elevado sobre lo que es la última planta o el piso más alto que tengamos, ¿sí? Y esto nos va a definir el cálculo que nosotros hagamos. Vamos a calcular el artefacto más desfavorable por método Hunter modificado y vamos a determinar la presión necesaria, ¿sí?, en la última planta. Y en función a eso vamos a tener que subir ¿cuántos metros? 3, 4, 5 metros, ¿sí? Ahora aquí podemos ver los tipos de tanques, esos también ya lo hemos visto en la introducción, pero ya volvemos a repetir que podemos tener los tanques de plástico, los de hormigón, ¿sí? Y también hay los de asbesto, ¿sí? Pero estos obviamente, los de asbesto ya no se utilizan, ¿sí? Ya que es una combinación de asbesto con cemento y esas fibras de asbesto a la larga se desprenden del tanque, ¿sí? Y estas fibras, si nosotros la ingerimos a través del agua, ¿sí?, nos causan problemas en la salud, cáncer, ¿sí? Entonces este tipo de tanque ya no se recomienda, por lo menos para el tema de agua potable. En el tema de los tanques que nos quedarían serían los de plástico o polietileno reforzado y los de hormigón armado para el tema de tanques elevados, ¿sí? Pero como les decía en la parte de introducción, la ventaja que tenemos en lo que es tanques de plástico es su costo. Son baratos, ¿sí? Y podemos encontrar de diferentes capacidades. La otra ventaja es su manipulación. O sea, hasta una persona puede levantarlos porque es de plástico, ¿no? Obviamente si está vacío, entonces podemos manipularlo. Y el tema de la reubicación, ¿sí? Entonces nosotros podemos ubicarlo en una parte de nuestra vivienda, obviamente que bien construida, y posteriormente podemos ampliar nuestra vivienda o podemos mejorar, entonces podemos reubicar este tanque o aumentar con una batería de tanques, ¿sí? Entonces es fácil eso. En cambio, el de hormigón, ese sería su desventaja, ¿sí? Su desventaja sería el tema de costos. Su costo es mayor, mucho más caro en el tema de construcción, ¿sí?, porque entra fierro y lo que es hormigón. El tema del tiempo de construcción, ya que no podemos ir y comprar de la ferretería un tanque de hormigón armado ya hecho, ¿sí? No tenemos que construirlo, entonces tenemos que esperar que armemos el encofrado, pasemos y curemos, entonces hay que esperar que endurezca un poco el hormigón. Después, la reubicación es difícil, o sea, en realidad no se puede, porque lo construimos y es hormigón, no podemos trasladarlo, ¿sí? Lo tenemos que dejar, ¿sí? Si queremos construir otra cosa, o tenemos que demolerlo, ¿ya? La ventaja del tema del hormigón es que dura bastante, dura mucho más que el tema del PVC, y el tema de la capacidad, ¿sí? Nosotros podemos hacer un gran volumen, podemos almacenar, ¿sí? Y en cambio en el tema del PVC, el costo ya no da para el tema, cuando ya estamos pasando por los 10.000 litros, ¿sí? Entonces ahí ya hay que reforzar el plástico, ¿sí? Entonces ya no es competitivo el PVC cuando estamos hablando de volúmenes muy altos. Entonces esas serían las diferencias entre ambos. Ahora el tema de el colocado es importante, ¿sí? Esto también les he mencionado, pero vuelvo a repetirles. La idea es que tengamos un lugar, ¿sí?, una plataforma donde lo vamos a colocar. Si lo vamos a colocar en el techo, tiene que tener una losita específicamente para eso y no puede ser inclinada, ¿sí? El tanque no puede colocarse al revés, o sea, su tapa, ¿sí?, colocarla de manera vertical ahí, ¿sí? No podemos colocarla, sino tenemos que ponerla como está, como nos manda el manual de venta
de manera vertical y no horizontal, ¿sí? No podemos colocarlo sobre briguetas o vigas de madera, ¿sí? En las que no está distribuido bien la carga, ¿sí? No podemos hacer esto. ¿Y por qué les digo? Porque normalmente yo por lo menos he visto en algunas construcciones que han hecho esto, ¿no? Y en construcciones que son grandes, ¿sí? Han hecho varias viviendas o han hecho departamentos y al final con el tema estético no querían que se vea y lo han volcado el tanque, ¿sí? De funcionar, funciona como tanque, pero después si queremos hacer el mantenimiento ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto lo hemos sellado, porque el agua se tiene que llenar, entonces la tapa lo sellan y entonces por dónde se tiene que hacer el mantenimiento. No se puede hacer mantenimiento de esos tanques, ¿sí? Entonces lo manipulan, ¿sí? Y ya no funciona el tanque como debería. Se debe colocar sobre una losa, ¿sí? Sobre una superficie que distribuya la carga según el tamaño de nuestro tanque. Ya hemos visto que podemos tener tanques de 200 litros, como podemos tener tanques o batería de tanques que podemos alcanzar hasta 5.000, 10.000 litros, ¿sí? Ahora aquí tenemos qué accesorios pueden componer en el tanque, ¿sí? Un tanque elevado. Normalmente tenemos el ingreso, que es por una válvula flotador, que ya lo hemos visto que es un accesorio, ¿sí? Tenemos la tubería de rebalse, que está a una cierta altura, donde no permite que llegue hasta la tapa el nivel máximo en caso de que no funcione la válvula de flotador, sino que llega a este nivel y obviamente empieza a rebalsar el agua. Y esto se va a la conexión de limpieza, ¿sí? Tenemos también la tubería de limpieza, que nos permite hacer el mantenimiento de nuestro tanque. Tenemos la salida del agua, ¿sí? Y en algunos casos se coloca adicionalmente esto, ¿sí? Que es un filtro, ¿sí? Porque a veces el agua no es de la calidad deseada, aunque es agua que nos dicen que es potable, aunque es proporcionada por EPSA, ¿sí? Entonces a veces es conveniente colocar un accesorio que se llama filtro, ¿sí? Que se va cambiando regularmente cada 2, cada 3 meses, ¿sí? Para mantener la calidad del agua. Y tenemos estas válvulas, ¿no? Tenemos aquí la válvula check, que tiene una compuertita que permite simplemente el paso en una sola dirección. Viene el agua por este lado y se abre esta compuerta, ¿sí? En ese sentido. Pero si el agua quiere retornar, no permite porque se cierra, ¿sí? Entonces esa válvula check se la coloca aquí. Entonces con eso sale el agua y baja, ¿sí? Tenemos la llave globo, la bola. Tenemos aquí la unión. Tenemos este tipo de uniones, la T y el codo, ¿sí? Dependiendo de la ubicación y cómo tengamos que hacer la instalación. Aquí tenemos que es importante el tema del rebalse y vemos las diferentes capacidades de algún tipo de tanque. Por ejemplo, este creo que es tanque campeón, ¿sí? Entonces aquí están sus capacidades, ¿sí? Nos dice que tiene de 3.000 hasta 1.600 litros, ¿sí? Entonces en función de eso podemos nosotros adquirirlo, ¿sí? Tenemos aquí ya el tanque cisterna, ¿sí? Que ya lo hemos visto, ya sabemos que estos tanques se encuentran a nivel por debajo del suelo, o pueden estar semi enterrados o por encima, ¿sí? Simplemente apoyados en el suelo. Puede estar de esas tres formas, ¿no? Entonces se llama tanque cisterna. Y este elemento que ya lo hemos visto que nos sirve principalmente para el almacenamiento, ¿sí? Para almacenamiento de volúmenes de agua, ¿sí? No es para el tema de presión,
porque está por debajo de nuestra vivienda. Entonces, su mayor función es el almacenamiento de agua, ¿sí? Y obviamente el agua que almacenemos, sea agua cosecha de lluvia o agua potable. Y aquí tenemos la conexión que podríamos tener entre ambos. Esto ya sería el sistema indirecto tipo B, en el que tenemos un tanque cisterna y un tanque elevado, ¿sí? Y obviamente tenemos una bombita que manda el agua del tanque cisterna al tanque elevado. Ahora, ¿cómo funcionan estos? También les he mostrado en la anterior clase que hay dispositivos que manda señal. Normalmente en un sistema indirecto tipo B, el dispositivo son los dispositivos flotador de nivel, en los que nos dicen si el agua ha llegado a un nivel muy bajo en el tanque cisterna, entonces no permite que la bomba prenda, ¿sí? En el caso de que el nivel esté por encima del nivel mínimo, que es aquí, si llega a este nivel o al nivel máximo, entonces sí nos permite prender la bomba, y el que mandaría la señal sería el tanque elevado. En el caso de que esté llegando al nivel mínimo, manda la señal a la bomba y le dice préndete, y prendería si estuviera en estos niveles y mandaría el agua para el tanque elevado. Entonces son sensores de nivel. Aquí también podemos ver, y espero que con esto ya podemos sacar algunas dudas del tema de instalación. Hemos hecho el cálculo, ¿se acuerdan? De las tuberías, desde la tubería de succión, y en el ejemplo que hemos visto de la vivienda de 2 plantas. Y aquí ya podemos ver cómo se colocan las válvulas. Aquí tenemos la válvula check y aquí también tenemos la válvula check, ¿sí? Pero esta que está abajo es la válvula check con filtro, ¿sí? Que nos permite, que nos evita que sea el paso de elementos raros, y obviamente también solo nos permite el agua en una sola dirección, que vaya por este sentido y que no vuelva. En este caso la check también nos permite que solo vaya en este sentido y no retorne el agua. Es beneficioso el tema de la válvula check. ¿Por qué? Porque en algún caso, si se corta el suministro de agua o queremos hacer mantenimiento en la bomba, entonces vamos a cortar y el agua no va a retornar por aquí y va a ir en contra del sentido original, generando problemas en la bomba, ¿sí? También tenemos aquí las llaves con puerta, una arriba del tanque de la bomba y otra antes de la bomba, ¿sí? Tenemos aquí lo que es el manómetro, que es importante. Normalmente no se lo coloca en el tema de la salida de la bomba, pero es importante que estén aquí, y también en lo que estamos mandando a lo que son los hidroneumáticos, si tenemos, ya que nos da el valor de salida, la presión de salida que estamos mandando. Ahora entramos a lo que es mantenimiento. Al referirnos mantenimiento, estamos hablando de limpiezas que se pueden hacer cada año a nuestro tanque elevado o tanque cisterna, ¿sí? En la imagen estamos viendo un tanque elevado, pero normalmente el mismo procedimiento se sigue para el mismo tanque cisterna, ¿ya? Entonces el mantenimiento normalmente se lo hace cada año, ¿sí? Si no lo podemos hacer, podemos tomarnos 2 o 3 años, pero lo ideal es que sea cada año. Se va acumulando material ahí. Aquí se nos recomienda que la programación del mantenimiento de estos tanques, sea elevado o cisterna, se lo haga antes de entrar al periodo de los meses más calientes, antes de entrar al verano, ¿sí? Ya que ahí empiezan a proliferar lo que son los patógenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el calor y también aumenta la temperatura de las paredes de los tanques y puede generar la proliferación de patógenos. Entonces la idea es que se lo haga antes,
sea anual y se lo haga antes del verano, ¿ya? Aquí vemos los pasos que se tienen que seguir. Paso 1 normalmente es el cierre de las llaves, ya lo vamos a ver a detalle. Después el paso 2, la limpieza. El paso 3, vaciado nuevamente. El paso 4 es el colocado del desinfectante. El paso 5 es mantener un cierto periodo del desinfectante. Y el paso 6 nuevamente desfogar esa agua con desinfectante y cargarla para el funcionamiento, ¿sí? Esos serían los pasos que ya los vamos a ver en esta diapositiva, ¿sí? Aquí ya vemos que en el paso 1 se cierra la llave de ingreso del tanque, porque no podemos trabajar funcionando el tanque, ¿sí? O sea, no podemos estar limpiando y que esté ingresando el agua. Entonces tenemos que cerrar. Entonces para eso nos sirven las llaves, ¿sí? Que hemos colocado antes y después del tanque, ¿sí? Entonces cerramos las llaves, entonces ya no hay ingreso de agua. Entonces lo posterior es vaciar el tanque. Entonces tenemos que abrir la válvula de limpieza. Tiene que haber una llavecita donde vamos a proceder a vaciar el tanque. Entonces por ahí sale el agua, ¿sí? Y posteriormente procedemos a agitar todo lo que tengamos de suciedad, ¿sí? Y con esa misma agitación se lleva el resto de suciedad que tengamos, ¿sí? Posteriormente tenemos que proceder a la limpieza interna del tanque en seco, ¿sí? O sea, ya está sin agua. Entonces lo que tenemos que proceder es a cepillar, ¿sí? Obviamente no podemos utilizar cepillos duros en un tanque de plástico, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar cepillos acordes al material. Sí podemos utilizar cepillos duros o de cerdas de metal en tanques de hormigón. En aquellos tanques de hormigón normalmente si tenemos en tanque cisterna o en tanque elevado, tenemos que ver si está recubierto con una pintura. Entonces si la pintura se ha descascarado, entonces obviamente tenemos que cepillar para sacar todos los rastros o saldos de pintura, ¿sí? Pero la idea es esa, que limpiemos a fondo. En el caso de tanques de PVC, normalmente se pega una película de lodo, ¿sí? Entonces hay que limpiarlo. Posteriormente lo que tenemos que hacer es enjuagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos cepillado, hemos utilizado tal vez un poco de detergente, entonces hay que enjuagar y limpiar varias veces, ¿sí? El tanque. Y obviamente mandarlo a través de la válvula o la salida de desagüe, no en la cañería de distribución. Aquí bien clarito se nos pone. Después de hacer este proceso, en el caso de un tanque de PVC, ya hemos limpiado del lodo, ya está limpio, no hay nada, procedemos al punto 4. En el caso de que tengamos hormigón, un tanque de hormigón, sea elevado o cisterna, que tenga una traza de pintura, ¿sí? Una capa de pintura, entonces lo que tenemos que hacer es pintarlo nuevamente, ¿sí? Impermeabilizar nuestro tanque, y una vez que pase su periodo de haber secado la pintura, recién pasamos al punto 4, ¿sí? Y el punto 4 sería el agregado de desinfectante, ¿ya? Entonces lo que agregamos al agua, nos tendríamos que tener un balde de agua, tenemos que agregarle lavandina, lo normal que utilizamos o utilizan sus padres, ¿sí? En la desinfección de sus baños o cocina, ¿sí? Entonces se tiene que utilizar agua con lavandina para desinfectar. Entonces normalmente se utiliza 1000 litros de algo por 2 litros de lavandina, ¿sí? En el caso de hipoclorito de sodio podemos utilizar 1 litro, ¿sí? A medida que se llene el resto del tanque, ¿sí? En el caso de que sea de 250 litros podemos utilizar medio litro de lavandina. Pero hay que desinfectarlo. Esa desinfección
tiene que durar, o sea, tenemos que mantener el agua con desinfectante por lo menos unas 3 horas. En el caso de mantenimiento, ¿sí? Estamos hablando de mantenimiento ahora. Entonces con eso estamos viendo de que el agua ha eliminado cualquier rastro, cualquier patógeno o bacteria que tenga el agua, ¿sí? Entonces ya después podemos vaciar el exceso, ¿sí? Ya después de pasadas las 3 horas podemos abrir el grifo y mandarlo por la tubería de limpieza el agua, ¿sí? Si queremos, o aprovechar la misma agua para desinfectar la tubería de la vivienda. Entonces, en vez de abrir la tubería o la válvula de limpieza, podemos abrir la válvula de distribución, ¿sí? Pero obviamente eso tenemos que coordinar con toda la vivienda, porque vamos a abrir y va a circular agua con desinfectante a través de todas las tuberías y todos los artefactos, ¿sí? Entonces la idea es que nadie esté utilizando ningún artefacto, porque por ahí nomás alguien empieza a utilizar, qué sé yo, el lavamanos, empieza a lavarse y se lava la cara con agua de desinfectante, entonces le va a arder, se va a quemar, ¿sí? O empieza alguien a utilizar en un grifo de la cocina, entonces también no. Entonces la idea es coordinar estos mantenimientos para que si nosotros aprovechamos para desinfectar la tubería de distribución, nadie utilice esas tuberías o los artefactos. Entonces una vez que hemos aprovechado y hemos desinfectado las tuberías de la vivienda, esa agua la mandamos o la dejamos que pase al alcantarillado, ¿sí? La dejamos escurrir. Entonces abrimos la lavamanos, abrimos el fregadero, podemos utilizar también el inodoro. Entonces ya toda esa agua se va a escurrir, ¿sí? Y entonces nuevamente ya podemos utilizar el tanque, ¿sí? Entonces terminamos esta diapositiva con el pensamiento que nos dice: una vida sin Dios solo es un conjunto de horas perdidas. Anónimo, ¿sí?